Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy me siento muy honrada por contar con la participación, la presencia virtual de una gran invitada de lujo. Ella es Silvia Prat, poeta, traductora e intérprete de conferencias. Ha publicado los poemarios Caldero Ciego, Encendido Espacio, Crujir de la hojarasca, Espiral Irrepetible, Isla de Luz, Trazos, De tarde en tarde el arco iris, Urdimbre Circular, Raíz de la Memoria, Antología Personal de 2000 a 2004, Poeglíficos, Revelaciones de las Musas y Avalorios Fáunicos. Ha publicado la traducción de más de una treintena de libros de autores franceses y quebequenses. Fue becaria del FONCA en el programa de intercambio de residencias artísticas México-Quebec Poesía en 2002, en traducción literaria en 1997, en el programa de apoyo a la traducción ProTrad 2014 a 2015. De 2003 a 2006 fue miembro del Consejo Consultivo del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, Canadá, como representante de México nombrada por el FONCA. En 2005 recibió una distinción honorífica de la Universidad de Quebec. En 2006 obtuvo la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, otorgada por la Secretaría de Educación Pública y por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor. En 2009 recibió la condecoración de la Orden de los Francófonos de América, conferida por el gobierno de Quebec, Canadá. Participa como traductora, intérprete y asesora de lenguas en el Festival de Poesía, Las Lenguas de América Carlos Montemayor, desde su creación. Se le hizo un homenaje en la Feria Internacional del Libro Estado de México, FILEM, en 2021. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, también nos va a contar de su nueva obra que vamos a tener el gusto de ver que sale ya a la luz bien a bien en septiembre. Entonces ya nos estará contando esos detalles más en un momento más, pero por ahora pues queremos escuchar el primer poema que tiene preparado para nosotros. La dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Sí, gracias, Ana Berta. Muchas gracias. Voy a leer un poema del libro titulado Poeglíficos. Es un libro unitario que tiene 4 secciones, pero voy a leer este poema de la sección Poefanías. Hacia el último santuario de la tierra nos dirigimos. ¿Acaso se hallará en el mar, del que solo percibimos sus confines y rozamos con los dedos, pero reside años luz de nuestra mano? ¿Acaso se hallará tras aquellos oasis que tantas veces vuelven como espejos clandestinos, como impostores del agua? ¿Acaso se hallará tras la espesura de los bosques como un telón de fondo inviolable, como trampa de ramas que oculte el claro en que nace la savia sagrada? ¿Acaso se hallará en la nieve inmortal, donde el blanco resguarda un racimo de matices y de tan blanco ciega las pupilas con sus bríos calcinantes? ¿Dónde encontrar aquel santuario? Seguimos la ruta de los ancestros. El eje de la tierra permanece inerte, solo nos dirige. Por momentos, rastros falaces, huellas que los arcanos dejan para confundirnos. Y sigue viva la voz de nuestros mayores. Soberano de las aguas, que conjuras tu propia sed, monarca de los arenosos dédalos, padre de los ancianos árboles, señora de las niveas nieves, señor de las tormentas y de los tormentos, sacerdotisa que invocas la resiedumbre del mundo, deidades todas, patriarcas del cielo y de la tierra. En esta encrucijada que es la existencia, muestren solo un indicio, un ápice de flama, un salmodiar de abejas, una señal que descifre el lenguaje de las aves. Gracias, Ana Berta, gracias. Me gustaría iniciar con la pregunta que ya es de cajón aquí en Letras a Contraluz, pero que nos invita a adentrarnos en el mundo de los poetas, en el mundo de los escritores, y que nos ayuda también a percibir esas otras visiones que se tienen de un mismo concepto. Y este es Ya. la poesía.
¿qué valor y significado tiene la poesía para usted y la literatura en general? Bien, la literatura en general, pues me ha acompañado desde la adolescencia propiamente. Siempre me gustó mucho leer y los libros me han acompañado, la literatura en general me ha acompañado siempre. Sin embargo, ya a la hora de decidir qué era lo que yo quería escribir, lógicamente me llamó mucho más la poesía. Siempre me aprendía poemas, me gustaban siempre incursionar en los poemarios. Y por supuesto escribí muchas cosas que tiré de adolescente, de muy joven. Pero sí, para mí la poesía fue determinante. Quizás es que me gusta englobar en pocas palabras no solo, no solo las emociones, sino ver cómo se transforma el lenguaje que en muy pocas palabras puede decir tanto y todas las acepciones que puede tener una palabra, ¿no? Y la poesía sí me llamó, claro, eso no quiere decir que no pueda yo incursionar en otras áreas de la literatura, porque he hecho ensayo, me gusta mucho el ensayo, he hecho algunos ensayos sobre Alfonso Reyes, sobre ensayos sobre la literatura de Quebec, de autores que he traducido. También he hecho entrevista literaria y incursioné un poquito en cuento por su forma también condensada. Y esos cuentos los escribí simplemente porque quería ampliarme un poquito más que en la poesía. Y escribí nada más unos cuantos cuentos que los reunió Federico Corral Vallejo en la editorial Tinta Nueva y me lo dio como un regalo. Pero bueno, me enfoqué en la poesía y dije, este es mi camino principal y el otro camino importante, por supuesto, la traducción, que me ha acompañado pues toda mi vida porque a eso me he dedicado siempre. De los autores que, de los poetas que usted considera que marcaron un antes y un después en la forma en la que uno puede incluso poner en duda sus propias verdades y mirar con unos ojos más críticos el mundo, ¿a quiénes nos podría nombrar y por qué precisamente ellos o ellas? Sí, siempre me gustó mucho Javier Villaurrutia y cayó en mis manos sus obras completas. Yo leía a Javier Villaurrutia y para mí era un poeta mayor, ¿verdad? Y también puedo nombrar a William Blake, puedo nombrar a Hölderlin. Son los poetas con los que podría yo identificarme. De los poetas mexicanos, por supuesto, aparte de Javier Villarrutia, Enriqueta Ochoa fue mi gran maestra y también me ha gustado mucho la poesía de Rosario Castellanos, sin quitar, por ejemplo, a Dolores Castro, sin omitir a otras poemas, a otras poetas que están escribiendo actuales y que me gusta su poesía. O, por ejemplo, Ileana Godoy, que murió hace unos años, pero éramos colegas, éramos amigas, y me gustaba su poesía. De hecho, le presenté, creo que el último o uno de los últimos poemarios que era poemas chamánicos. Sí, hay ciertas influencias, por supuesto. Sin embargo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que de pronto algún crítico, algún colega me dice, es que tienes una influencia de tal poeta y yo no me siento tan identificada. Pero así es esto, como que hay a veces ciertas tendencias a una poesía X, ¿verdad? Y no sé, son como entreveraciones de ideas o de emociones. Ahora, sí quiero señalar que a mí me ha gustado mucho la poesía eh, sobria, la poesía muy impactante. Cementerio en la nieve de Javier Villaurrutia es un poema tremendo, ¿no? Pero eh, de hecho, mi poesía es una poesía más sombría,
Toco temas álgidos, profundos. Siempre he hablado de la muerte, de la orfandad, de la soledad, de la angustia. Son los temas que en general ha tratado la poesía, pero yo sí me he abocado a ellos y como que he tenido mis pendientes. Digo, ya hablé de esto, lo otro. Y en general he hecho libros unitarios que todos el tema está englobado en todo. Y he hecho dos libros de largo aliento, Caldero Ciego, que es un diálogo con la divinidad, un diálogo con Dios, para bien y para mal, a veces como un reclamo, a veces como, como una petición. Ese libro se puede leer fragmentariamente, pero es un canto largo. Y el otro es Isla de Luz, que escribí precisamente en la residencia México-Quebec, Residencias Artísticas del FONCA. Estuve 4 meses y medio ahí y me dediqué a escribir las 24 horas. Así es de que terminé el libro y es un canto único, un canto largo de principio a fin, que no era mi objetivo. Mi objetivo era hacer un poemario, sí, con un tema que era mis raíces, el mito y el símbolo, pero me fue llevando hasta que se hizo un canto largo. Esa es como una odisea propia, como un viaje psicológico, un viaje incluso más allá de lo real, muy versado en el paisaje, en el entorno, porque tomando el tema de las islas, Montreal es una isla, y de ahí me remonto a la isla de Delos, por eso es Delos, y el título Isla de Luz, que nos asemejan, se hace una analogía. Y es una travesía, pero basada en la mitología griega y en el arraigo con los mitos y con esos símbolos que ya tienen referentes, ya son un referente en la tradición y que con solo manejarlos ya estamos dentro de una parte sagrada que es la poesía. Dentro de esos símbolos y raíces, ¿cuáles son los que predominan desde su visión poética y cómo los vive Silvia Prat en la práctica de la vida y en la práctica poética también? Pues mira, yo creo que los vivo a través de la lectura, porque el hecho de meterse en esta simbología, en estos viajes míticos, eh, sí es hacerlo a través de la lectura, pero asumiendo que estamos en otra circunstancia, en otro tiempo, en otra realidad. Entonces, lo que he tratado de hacer es empaparme siempre en ellos, pero resignificándolos de acuerdo a mi propia realidad, mi propio tiempo, mi propia circunstancia. El Y contexto. de hecho, en el libro Revelaciones de las Musas, eh, que es el penúltimo que escrito, bueno, el penúltimo que se ha publicado, en ese libro recurro a las musas, pero yo las traigo acá. Es decir, ellas siguen siendo ellas y hay 3 voces. Hay la voz de la musa, cada una se identifica quién es quién, y yo, de lo que dice esa voz de la musa, tomo un epígrafe de algún artista, de algún músico, de algún escritor, etcétera, y es otra voz de otro tiempo. Y luego entra mi voz poética, o sea, ya mi interpretación según mi realidad, según mi circunstancia. Bueno, esa idea me vino en el momento de estarlo escribiendo y quedó muy redondo y otra vez es un libro unitario y que cuando uno tiene la idea, no sabe uno si la va a lograr o no, pero va uno escribiendo, va uno creando
Y cuando se termina el libro, bueno, es una satisfacción enorme, pero también un vacío. Por eso es que se piensa en hacer otra cosa más. Se termina esa palabra que estaba allí queriendo salir y luego surgen más palabras, ¿no? Sí, De esa sí, poesía maravillosa que ya nos compartió un poquito al inicio, ya nos estará compartiendo un poquito más adelante, claro. pero bueno, nos queremos ahorita ir ahora hacia la figura de Alfonso Reyes. ¿Qué es lo que más admira de ese gran escritor, maestro de la literatura? Y ¿qué le llevó también a no solo la poesía y el ensayo son muy diferentes, pero al mismo tiempo Totalmente, nos permiten comunicar nuestro propio sentir y nuestra claro. propia, eh, pues, percepción de la realidad, del mundo y de nosotros mismos, Sí, sí, pero de sí, sí, distintas maneras, con distintos, enfoques y emociones allí vertidos. sí, En sí. este sentido, háblenos al respecto. Alfonso Reyes, el ensayo y ese Sí, salto que se da. una beta que me fascina de Alfonso Reyes, bueno, es que fue traductor. Y yo me identifico con los grandes traductores, digo, sabemos de qué estamos hablando. Que la traducción es nada más hacer una versión de una cadena lingüística, no, es entrar al fondo en mi caso, casi he traducido más poesía, al fondo de los poemas o de los textos de narrativa. Y el hecho de que otro traductor eh, lo admire yo por esa razón, digo, vaya, que se metió en ese mundo. Esa es una parte que está ligada con esta otra que voy a decir, que Alfonso Reyes se apegó a los mitos, a la mitología griega, era su esencia, también parte de su esencia. Entonces, pues sí, me sorprendía mucho. Y el primer ensayo que hice, un ensayo que hice fue durante la pandemia, Reyes en la cuarentena se llamó. Hice un ensayo sobre la parte Alfonso Reyes traductor. Y sobre la otra beta que te estoy comentando, me solicitaron un ensayo y dije, a ver, voy a idear algo que me encante. Bueno, leí todo el tomo, el tomo ya lo había leído, pero lo volví a leer con mucha minucia. Y yo fui haciendo todo un cuadro poniendo el nombre del poema, a quién se refería en ese poema, si a las musas, si a una ninfa, si a Odiseo, cualquier referente a la mitología griega. Entonces, en ese cuadro pongo en qué año lo hizo, a quién cita, en qué páginas y la fecha exacta y el lugar donde lo escribió. Eso me hizo, bueno, tener un deleite maravilloso al hacer ese ensayo. Digo, ya había hecho otros, sí, pero estos dos en especial fueron para mí una cosa muy preciada. Ahora, mi formación, pues es universitaria. Yo estudié, no terminé la carrera, pero estudié historia. mm, Y tuve la formación de grandes maestros y sobre todo aprendí muy bien a ver qué es el ensayo y cómo encauzarlo. Y creo ese sentimiento que me quedó después de que he hecho ensayos, es decir, bueno, llegué hasta el fondo, incursioné hasta el fondo, hasta el más mínimo detalle, cosa que es muy distinta en la poesía, ¿no? En la poesía hay grandes silencios, en la poesía hablan los silencios y sí, no están en contraposición, por supuesto que no, pero me inclino mucho más por la poesía, eso es mi fuerte. Y otra cosa que te quiero contar es que yo había dejado unos años de escribir poesía
porque me dediqué muchísimo a la traducción. Participé en una beca de ProTrad y propuse 3 libros, el editor propuso conmigo 3 libros y me dediqué mucho a ellos. El gusto que me dio fue que 2 de ellos, bueno, se publicaron los 3, 2 de ellos ganaron el premio Sabines Lapointe, porque la traducción, o sea, lo leyeron en traducción los jurados, aunque sabían la lengua, por supuesto, pero fueron 2 libros ganadores. Pero sí dejé algunos años y de pronto dije, tengo que continuar un libro que había dejado empezado, que es justamente el de Poeglíficos. Lo terminé y entre que lo mandé a la editorial, etcétera, etcétera, luego vino la pandemia, X situaciones que pasaron de que había que esperar un término, etcétera. Pero finalmente salió y bueno, yo encantada con este libro que se presentó justamente en el marco del Festival de la Lengua de América Carlos Montemayor. Y eso, pues, como he participado ahí, para mí fue un honor participar en ese Festival Cultural UNAM y que este libro viera ya la luz. Y después yo dije, voy a volver a escribir, ya no voy a dejar de escribir poesía. Pero resulta que participé en una beca del FONCA para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Pues que salí entre los beneficiarios, pero yo había presentado un proyecto justamente basado en esta mitología, en los símbolos, y el primero de ellos fue Revelaciones de las Musas, que tuve la gran suerte de que inmediatamente lo publicaron en la Universidad Autónoma del Estado de México, y el otro fue Avalorios Fáunicos, el segundo. Avalorios Fáunicos, yo tenía muchas ganas de hacer un bestiario y lo propuse como segunda propuesta, pero no nada más el bestiario como tal, sino enfocado a las raíces, a las culturas, a la mitología. ¿Qué nos dicen esos animales? Y algo que me sorprendió mucho fue cómo tiene una relación con las nebulosas, las constelaciones del universo. Entonces ahí hay pues una riqueza en que une 2 mundos, ¿no? Este cosmos en el cual estamos incluidos, pero esta parte particular que es nuestro mundo, la Tierra, y que de alguna manera hay un vínculo muy fuerte. Y el otro, que ahora está en vías de publicarse, en ese creo que va a ser de mis libros consentidos, porque hablo sobre los oráculos griegos, pero claro, también llevados a nuestro tiempo. Sí, las raíces ahí están, los mitos ahí están y podemos recurrir a ellos, pero ¿cómo traerlos? ¿Cómo hacerlos ahora más presentes? ¿Cómo? Si decimos los oráculos, pues, ¿quién nos va a decir qué va a pasar? Sí hay los oráculos. Y pongo los otros oráculos, que son los nuestros, es la tierra que nos habla, es el viento que nos habla, es el agua que nos habla y es el fuego. Y todos hemos visto cómo nos hablan como el oráculo fuerte, presente, que nos dice, esto les puede pasar. Con visiones apocalípticas, verdaderamente, que no hemos dejado de ver en las pantallas. Las hemos visto en los últimos años, 20, 30 años, hemos estado viendo unas imágenes terribles. Y curiosamente, bueno, en este libro de Poeglíficos, me adelanté un poco a hablar de los jinetes del Apocalipsis. Y el libro que cierra
son los cuatro jinetes de ese apocalipsis que sabemos que vendrá, ¿no? Volviendo al libro de los oráculos, me remito, sí, al oráculo de Delfos, a la Pitia, por supuesto, a Casandra, a las Sibilas, y de ahí me voy a esos otros oráculos que ya son nuestros, los vivimos pero no los vemos o no los queremos ver. Y mi oráculo personal, que es la luna. Y yo en la luna descubro poéticamente muchas cosas. Así que creo que estos 3 libros que planteé yo para mi proyecto, claro, uno en proyecto, pues son las palabras un poco más frías, pero cuando se transforman en poesía, bueno, yo misma me quedé a veces sorprendida de lo que se puede hacer. Y bueno, no sé si todavía tengo ideas de seguir escribiendo, por supuesto, y que el tiempo me dé para seguir escribiendo. Digo también por la edad, porque uno quisiera hacer 1000 cosas, pero los proyectos llevan muchos meses de trabajo. Y después la publicación. Un libro en realidad pues tarda bastante tiempo para ver la luz, ¿no? Así que quedé muy complacida de ser becaria del sistema, independientemente del apoyo económico, la motivación que me dio el hecho de hacer estos 3 libros que de alguna manera se unen en un mismo objetivo, ¿no? ¿Qué le parece si nos comparte un poema de cada uno de estos 3 libros? Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Les Bueno, dejo diseñar y listo. el de los oráculos todavía no sale, pero te puedo leer. ¿Podría tener un minutito para ir por él? Sí, 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 ¿Sí? sí, adelante, claro que sí. Bueno, pues aquí estamos con Silvia Prat. Les recomendamos ampliamente su poesía, también su trabajo de traducción, que sigan este maravilloso proyecto que ha llevado a cabo, que es lo literario. Aquí en Letras a Contraluz, pues sabemos que la escritura, la lectura son medios por los cuales nosotros podemos acceder a otra parte de nosotros y del ser humano en sí. Entonces, esperamos que esta tertulia poética pues sea de su agrado y que también puedan disfrutar de las otras tertulias literarias, poéticas, grafológicas, psicológicas que hemos tenido aquí y que siga habiendo este amor por el conocimiento, que es lo que nos gusta, compartir todo lo que sabemos, todo lo que somos y con nuestra mejor esencia y todo nuestro corazón. Le Sí, escuchamos, poeta sí. Silvia Prat. Voy a leer entonces del libro Revelaciones de las Musas. Voy a leer La voz de la musa, el epígrafo que puse en mi poema y mi propia voz, de acuerdo ya con mi tiempo. Soy Calíope, hija de Zeus y de Nemocine. Soy madre de Orfeo. Camino en las laderas del Olimpo, morada de deidades, con mis otras hermanas, las musas. Mi túnica de seda acaricia los suelos sin emitir sonido, tan ligera como mis pisadas que se funden con el viento. Ciñe mi frente una tiara brillante, porque el eco de la brisa repite que soy la más insigne, aunque a veces porto unas guirnaldas. Mi alimento es el culto y la invocación de quienes acuden a mí. La luz de mis ojos penetra el alma de mis elegidos. Muevo su mente y su mano. Como un rayo, mis dedos tocan su destino. ¿De dónde obtuve mis dones? Del hálito divino y de la memoria. Entre pliegues, mi vestimenta guarece mis talentos.
Los velos de la creación me envuelven. Soy la musa de los versos épicos, soy la musa de la elocuencia. Mi voz resuena en el umbral del universo. En la mano derecha, un pergamino resguarda los poemas. En la mano izquierda, una trompeta dirige el vaivén de mi aliento. Hago que la poesía colme los espacios. Mis manos, eslabones entre las palabras. Palpitan día y noche en mis oídos los cantos órficos. Su raigambre vibra en las constelaciones. No conozco la muerte. Mi sino es trascender los siglos para prodigar inspiración a los mortales. Ahora el epígrafe es de Homero. Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca. Homero, Odisea, canto 12. Y sigue ya mi voz. Viaje fundacional, transitoriedad, días efímeros, noches perecederas. Ignoramos cuánto tiempo durará nuestro periplo en este fuego que nos va menguando a cada instante, en este viento que enardece las flamas cada vez más, en este mar alevoso que gime por nosotros. Ignoramos qué umbrales hemos de surcar en el discurrir de nuestra existencia, un peregrinaje que nos deja exhaustos, que vulnera las plantas de los pies y va agrietando las palmas de las manos. Solo la muerte congela los senderos. Fue Odiseo un espejo en que todos nos revelaríamos, ícono de aventuras y lances escabrosos. El azar como testigo. Odiseo, arquetipo de mi propia Odisea. ¿Cuál es el sentido de este viaje? ¿Soy acaso la heroína que ha desbrozado incertidumbres, que ha reconocido vaticinios, que ha hecho frente a minotauros, que ha resistido los vientos clandestinos? ¿Soy acaso una náufraga de sus propios pasos, una náufraga que huyó de escarceos insomnes, una náufraga que se extravió en su propio laberinto, una náufraga esclavizada por el canto de sirenas? ¿Cómo ensordecer ese canto que me acosa? ¿Cuál será mi devenir? ¿A qué Ítaca puedo retornar? Bueno, la Odisea es una lectura obligada para todos. Y si notas, la musa está presente, está Odiseo, que abreva en todo este canto épico, y estoy yo que he vivido las tribulaciones, ¿verdad? O como cualquier humano, las tribulaciones que tuvo el propio Odiseo. Y cada uno tenemos nuestra propia Odisea. Bueno, ¿quieres que lea entonces este es el libro Avalorios Fáunicos, que justamente, bueno, curiosamente los dos salieron en el mismo año, ya se presentó Revelaciones, este libro se presentó en la FIL de Minería, pero muchas personas no pudieron asistir, entonces se va a hacer la presentación el próximo 4 de septiembre en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia a las 5 de la tarde. Bueno, este libro de valores fáunicos, bueno, es tan difícil pues tratar a todos los animales. Bueno, hay algunos de todo ese mundo maravilloso de la fauna, pero cada uno creo que entré en el fondo de su símbolo, de su historia y del lugar que ha tenido en las culturas del mundo. Maravilloso, entonces es el 4 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bueno, pues le escuchamos y Sí, le cómo dejo no. nuevamente en diseño individual. Muchas gracias, Anabel. Nebulosas faunísticas. ¿Y qué decir de las nubes de gas y de polvo cósmico? Como si un pincel invisible esbozara los trazos, se manifiestan numerosas imágenes de nebulosas.
La tarántula con su estampa ponzoñosa de vasto pelo y filamentos emulando sus numerosas patas. El calamar gigante con cabeza, tentáculos y ojos enormes, terrorífico aspecto entintado. El murciélago con sórdidas alas y rostro que es ícono de la fealdad. La gaviota, emblema de blancura que oculta el fulgor de su entraña. La mariposa, fiel guardiana con las alas protectoras plenas de visos tornasoles. El colibrí, con sus vertiginosas alas y el largo pico que señala algún resquicio del universo. El ojo de gato, un gran ojo inquisidor, vigilante, guardián. Así observamos esta gama de animales, así nos escudriñan ellos. Este libro tiene varios poemas de los diferentes grupos de animales o cómo se les ha tomado. Yo inicié con el susurro de una sombra, como decir cuál es mi animal preferido. Después hablo de mi amuleto blanco, de los animales cósmicos, los animales de la rueda zodiacal, las nebulosas faunísticas que acabo de leer y que en realidad existen. Si uno se mete al cosmos y uno estudia el cosmos, se ve que hay muchas nebulosas, como esa del colibrí o del ojo de gato, y ahí están observándonos, digo yo. Hablo también sobre los animales tótem y los animales mitológicos, para después ya hacer el faunario simbólico, y si quieres les leo la araña, que me gustó mucho. Sí, por favor. Araña, arácnido astral. Teje la araña los sedales del universo. Desde su propio germen crea su tenue y finísimo entramado del origen hacia el infinito. Con fibras de luz va urdiendo sus hebras, círculos concéntricos, un rosetón casi invisible entretejido con las líneas del tiempo. Inmortal, artífice. Revélanos dónde se encuentran el principio y el fin, hilo primigenio, hilo de las tinieblas, hilo del fulgor. Araña cósmica, puente entre las alturas y los suelos. Se replica en todas las que abundan en la tierra. Diosa araña, creadora de los astros, tejedora de la trama sideral, tejedora también de los itinerarios, pitonisa que descifra los nudos de la urdimbre, los deshace, los enmaraña, los enigmatiza. Hilanderas de la luna, las arañas mueven los usos de los ciclos, devanan la fortuna, las fases de la vida, sus ruecas invisibles entreveran noches y días. Sus filamentos enhebran laberintos y encrucijadas. En sus ojos y en sus patas escudriñamos nuestro sino. Arácnido astral, telar del cosmos, telarañas. También animal ponzoñosa, heraldo de lo sombrío. Su picadura puede ser letal, un desvarío del azar. En soledad transita, como nosotros, y busca un escondrijo como a diario lo hacemos. Reina madre de las arañas, contágianos de tu naturaleza para aceptar que vivimos y morimos solos. Rasgos arañiles poseemos las mujeres, hilamos como aquella mujer mítica, tejemos y destejemos vidas y pasiones. Ofrendamos nuestra plegaria para que jamás se agote el hilo. Araña blanca, araña de luz, araña negra, araña de sombras. Como ves, gracias, la verdad. Extraordinario. Profundizo bastante en cada animal, por eso es que no hay más. Hay más de una treintena, pero a ver si se puede que haga yo un segundo tomo para todos los que faltan, ¿no? Sí. Pero como ves, está la mujer mítica, está Penélope presente, como hilamos todas, todos los días. Y por eso digo, ojalá que no se nos acabe el hilo, porque somos como aquella figura, ¿no? Cuando me decías cómo llegamos, pues hacemos esos viajes míticos y los traemos a nuestro tiempo. Y bueno, del libro que ya está en editorial, a ver si se publica pronto, voy a leer
un poema que me encantó porque a mí las sibilas siempre me han llamado mucho la atención. De hecho, siempre las he mencionado, en varias obras las he mencionado. Cuando hablo es un libro unitario también, y cuando hablo del apartado ya de las sibilas, porque antes fue sobre la Pitia, Apolo, la Pitia, o sea, el oráculo de Delfos, después Casandra, y hablo ya de las sibilas en general, me gustó mucho. Es una primicia, ¿eh? Nadie lo ha visto. Bueno, solo allá en editorial, pero nadie lo ha escuchado, pues. Muchísimas gracias. Sibila de todas las épocas, Sibila que conoces todas las edades del mundo, Sibila de antaño, de hoy y del día que se acerca. Eres la Sibila inmemorial que alberga todos los saberes del universo y todos los enigmas de la existencia. Eres la Sibila abuela, la Sibila madre, la Sibila hija en una sola imagen. Eres la Sibila que habita en mí y en todas las mujeres, incluso en las que todavía no han visto el sol. Eres la Sibila que conoce todas las aves, que advierte el rumor de una procesión de hormigas, que presiente el pulso de legiones de peces. Eres la Sibila mítica que percibe el latido de rocas y astros. Eres la Sibila que aúlla en la noche de los tiempos, la Sibila que adivina los aullidos de la noche que vendrá. A mí Excelente. me gustó mucho, porque vuelvo a traer ese personaje mítico en esa civil abuela, abuela, porque fue madre, porque fue hija, porque es Sí, todas las mujeres en los que sembró su, su esencia, ¿no? así es. Y Así yo es. siempre he dicho, los mitos, la mitología Sí, 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 está sí. viva. Solo es Em, cuestión de incursionar y ver que no ha caducado, no han caducado ni las tragedias griegas, ni los personajes míticos, ni todas esas obras, la Odisea, la Ilíada, que nos han enseñado mucho en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así es, esas mismas inquietudes que antes tenía el ser humano siguen estando presentes, sigue habiendo misterios por resolver sobre la vida, sobre la muerte, sobre nuestra finitud, sobre lo infinito de los Sí, multiversos y también sobre los problemas diarios, ¿no? Desde las emociones más positivas hasta las más negativas, todo ese conflicto interior, el exterior también, como son las guerras. Entonces, todo eso ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano y qué sí, bueno que usted desde su poesía nos viene a hacer ese atento recordatorio de que revisitemos y resignifiquemos esos mitos para que desde nuestro contexto pues podamos evitar en la medida de lo posible esas tragedias, ¿no? sí, Em, sí, en mi caso, una manera de enfrentar el mundo lo hacemos los poetas a través de la poesía. Y una de las vías puede ser esa, como la mía, pero hay muchas otras. Cada poeta, y eso se lo aprendí mucho a Enriqueta Ochoa, decía, hay que sacar la propia voz, tener una voz propia en la poesía. Y curiosamente, ayer tuve una lectura del festival La Mujer en las Letras, y justamente leí un poeta de hace 25 años. Es cortito, si quieres te lo leo. Y ahí vemos que sigue vigente todo, todo. Son temas, estos temas que hablamos en un principio, la angustia, la soledad, Dios, la existencia, todos esos son los temas de la poesía, la muerte, por supuesto, la muerte, la vida, en fin. Y, y ayer dije, bueno, voy a revisitar este libro, que es un diálogo con Dios, Caldero Ciego,
y si quieres te lo leo, es cortito. He aquí mi credo. Creo en la soledad que asoma en las aguas mustias, en la orfandad del temblor amarillo de una espiga, en la hoguera demacrada de aquel beso, en el pavor del viento enlovecido, y en el frío insoportable de la nieve, y en la tierra inhóspita que soy sin más caricias. Creo en la melancolía que exhalan los cipreses lapidarios, pensativos centinelas de los muertos, en la onda que engendra el vuelo fugaz de ruiseñores, ingenuo augurio del vacío, en la voz cobarde del crepúsculo, zumbido del oscuro. Creo en el dolor que refleja el vaho del espejo, en la soleada soledumbre de la sal. Creo en presagios de lechuzas, en el ditirambo de las sombras, en el terror funerario de la estrella. Fíjate, ahí está la angustia, la soledad, la muerte, y sigue tan vigente, ¿no? Como hace 25 años que lo escribí, y tiene cercanía con lo que he escrito actualmente, de una u otra manera, por supuesto. Sí, toda su obra va dialogando desde esas voces que usted también pudo plasmar al inicio en su obra y las que ahorita siguen, que es una maravilla que esa sensibilidad para Ujú. poder transmitir todo ese bagaje cultural, todo ese conocimiento del mundo a través de su mirada eh, no solo sensible y empática, sino también crítica. Y bueno, también yo creo que mucho tiene que ver la traducción en esto y me gustaría que nos pudiera hablar un poco al Sí, sí, respecto. sí, ¿Qué es claro lo que más sí. desafiante a la hora de traducir autores Sí, franceses? Y sobre todo en poesía, porque si en narrativa es difícil, en poesía pues hay que cuidar muchísimo mucho más, más, mucho más, muchos más detalles, mucho más. desde la métrica, el tono, que no Sí, se pierda sí, ese todo el ritmo, ritmo. la Hay, rima. hay Entonces, que ver todo. ¿qué es lo Sí. desafiante de ello? Antes de contestarte esto de traducción, déjame decirte que muchas personas piensan que mi poesía es muy sombría, porque la muerte está presente siempre, siempre, el dolor. Eh, Hugo Gutiérrez Vega me presentó este libro y comentaba él. No, me presentó otro libro, pero me comentaba también de este, del otro, de Isla de Luz, decía que si bien es sombría, atrás de todo esto está la luz. Y siempre hay una esperanza por estas dualidades y la lucha de los contrarios. Entonces, tampoco yo puedo hablar así maravillas y ser festiva. No, 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 no se me da. Sin embargo, tenemos estas dos caras, ¿verdad? Que entre líneas se puede ver que hay otra cosa, hay otro mundo. Bueno, empezando la traducción. A mí desde muy chica me gustaron mucho las lenguas y bueno, muy pronto supe que yo quería ser traductora. Em, Mis papás sabían francés y yo escuchaba muchas palabras en francés y decía yo, ay, ojalá que algún día. Bueno, inicié desde el principio, ¿verdad? Hice muchísimos cursos, pero no solo de la lengua, sino estudié francés, francés comercial, francés para publicidad, francés para empresas, todos esos vocabularios que tenía uno que saber para hacer la traducción técnica y científica, la que hacemos como para empresas, para... Eso es una traducción, pero la traducción literaria es otra cosa. Claro que incursioné, siempre trabajé como traductora, traducción técnica científica, desde cosas de ingeniería hasta cosas de política, de economía, de muchos ámbitos. Cuando yo me sentí ya lista y preparada, dije, voy a incursionar en la traducción literaria, poco a poco. Y claro, yo estudié para intérprete simultánea, pero también estudié traducción. Y esos años que estudié de traducción, más lo que estudié en Suiza, que tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Lausanne, eso me hizo ya tener mucha seguridad para poder hacer traducción literaria.
Había yo traducido también textos legales, cosa que no me encantó, y textos también, subtitulación de películas y textos para radio. Pero eso fue lo menos. Lo más fue traducción, que he traducido decenas de páginas, pero en la traducción literaria dije, me voy a enfocar. Y pues tenía yo la facilidad de conocer a algunos escritores de Quebec. Estuvimos en contacto a través de correos, etcétera. Podía yo recibir fácilmente los libros y dije, voy a tomar una decisión. Va a ser dedicarme más que nada a la traducción de Quebec, que es lo que tengo en América, que es lo que me es más fácil estar en contacto para conseguir libros, etcétera. Y pues así empecé a entrar en ese mundo, como tú dices, es impresionante. No solo hay que ver el ritmo, la cadencia rítmica, no, sino hay que ver también todos lo que llamamos la fanopea, que es los recursos líricos, las metáforas, los símiles, eh, qué metáforas funcionan y cuáles no, y sobre todo la intención que tiene el autor, sus emociones. Entonces, poco a poco dije, se va a poder. No hay, según algunos teóricos de la traducción, no hay texto intraducible, porque precisamente ahí puede haber equivalencias o puede haber compensaciones, puede haber transposiciones verbales. Hay recursos. Y bueno, sí, empecé a traducir, pero lo principal, lo fundamental es entrar a la esencia del poema. Para eso uno tiene que dominar la lengua, no nada más con saber unas cuantas palabras, sino dominar la lengua. Ya que se entra en la esencia del poema, volcarlo a una versión propia, porque es muy curioso. Di muchas clases, mucho tiempo clases de traducción, y cada alumno daba su versión. Es impresionante, no hay dos versiones iguales. Entonces yo siempre he dicho, yo doy mi versión como yo siento el poema, sin despegarme, por supuesto, del autor, ni inventar, no. Y así fui teniendo la oportunidad de traducir en su mayoría poesía, narrativa también, y crónica. Me tocó un proyecto maravilloso de un general que participó en la batalla de Puebla. No lo mataron, así que regresa a Francia y hace una crónica, el general Niox. Y entonces, para el aniversario de la batalla de Puebla, en 2012, me pidieron traducir uno de los libros. Volumen, salieron 1030 páginas. 1030 páginas. Maravilloso viaje. Es otro tipo de viaje, por supuesto. Pero maravilloso que alguien que vivió la batalla de Puebla, que le escribió y que se tradujera, pues fue como el círculo se pudo cerrar, ¿no? Porque, bueno, era importante que se leyera en español porque aquí fue la batalla de Puebla. Y así cada libro puede tener su historia. Y ¿qué te puedo decir? Vivo en un mundo hermoso porque el mundo de la traducción, aunque te plantea muchos retos, lo que tú decías hace rato, hay que ver muchos aspectos, sí, pero no importa, son retos que el traductor tiene y que se van subsanando y que cuando sale ya una versión, bueno, queda uno muy satisfecho. Sin embargo, hay que tener una conciencia muy clara de no traspasar la frontera, en querer, al ser escritor o ser poeta, intervenir como autor. A eso no puede ser. Bueno, a mí, yo fui, quizá los cimientos los traía para escribir, pero primero fui traductora. Me dediqué mucho antes de escribir, muchos años a la traducción. Pero ya que empecé a escribir mi propia obra, dije, es otra cosa totalmente.
Aquí yo hago y deshago, y si son mis errores, son mis errores. Pero hacer un error en otro es terrible, es terrible. Y sobre todo porque los libros se van a publicar. Y los libros no se quedan en el cajón. Así que uno tiene que hacer un trabajo muy serio, muy comprometido, como todo, ¿no? Pero muy serio y muy comprometido porque eso lo van a leer en otra lengua, ¿verdad? Y tienen que entender al autor en cuestión. Así que no es fácil, no es fácil. Pero es todo un universo, ¿eh? Todo un universo. Se podría uno pasar horas y horas hablando de cada libro traducido, pero la traducción es vital. Si no, ¿cómo sabríamos? ¿Cómo conoceríamos otros libros? ¿Cómo tantos grandes autores nos han llegado a través de la traducción? De todas las nacionalidades, ¿no? Así que creo no haberme equivocado en, en, en mis actividades que he hecho y bueno, poco a poco se va viendo el resultado. La gran responsabilidad de todo traductor y también de todo escritor cuando está también traduciendo a otros Claro, autores, ¿no? claro. Y bueno, me gustaría que también hace un momento nos hablaba de las sibilas. Y Sí, bueno, las voces de las mujeres siempre han estado presentes en la literatura, unas veces más acalladas que otras, pero han estado. Y me siempre. gustaría que nos pudiera comentar al respecto cuál es la importancia que tiene hoy en día la voz de la mujer en la literatura, en la poesía, en el arte, en la cultura en general, Ujú. em, desde su punto de vista y desde lo que ha vivido. Sí, sí, fíjate que la mujer siempre ha sido importante, siempre ha sido importante. Ahí tenemos las sibilas, tenemos las cariátides del Erección en Grecia, y ha habido grandes, grandes mujeres en todos los ámbitos. Lo que pasa que no eran tantas. ¿Por qué? Pues por a veces yugo, a veces limitaciones, a veces falta de posibilidades, a veces falta de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez sí hay más mujeres y eso se celebra, por supuesto que se celebra. En mi caso, te voy a decir, en la traducción y en la interpretación somos muchas mujeres. Entonces, yo no tuve el problema de tener que incursionar en un ámbito agreste, en un ámbito difícil, sino que ahí era natural. En el caso de la literatura, yo nunca me planteé esa cuestión por ser mujer, que no pudiera yo hacerlo o no. Y yo empecé a escribir y yo tardé mucho en publicar porque no sabía yo si me iba a atrever a publicar o no. Pero sí, grandes mujeres, como te nombré, Rosario Castellanos, de los años de los 1920, en los años 20 del siglo pasado, Rosario Castellanos, Dolores Castro y Enriqueta Ochoa. En esta década, tres mujeres brillantísimas. Ahora, sí es mucha responsabilidad para la mujer siempre estar al pendiente de otras tareas, más lo suyo. Pero yo creo que hay tiempo, yo creo que hay tiempo para todo, ¿eh? No veo que esté peleada una labor con otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora muchas mujeres trabajan y muchas mujeres eh, hacen cosas muy importantes en todos los ámbitos. La cuestión en el ámbito, creo, de la literatura, pues sí, es que le buscamos tiempo al tiempo. Yo he tenido 1000 veces desveladas y fines de semana sin salir, etcétera, porque uno se dedica a escribir. Pero sí te voy a decir algo que he notado yo.
He traducido a muchos hombres y he traducido a mujeres. Para mí, yo lo que veo es la obra literaria. Si es hombre, lo voy a traducir igual que si, como traduzco el texto, a mí no me importa el género en ese momento, porque me importa el texto. Ahora en algunos textos uno sabe si es mujer u hombre, y si son con seudónimo, pero en general si sabes que la obra es de un hombre, a veces no hay indicios, y la traduces y queda su obra como hombre, pero yo soy mujer. Y igual de una mujer, yo puedo traducirla perfectamente sin que haya visos en su texto de que es mujer, y yo la traduzco, y es mujer, y yo soy mujer. Entonces, en ese sentido, ¿qué te diré? En el ámbito de la traducción, yo creo que lo que cuenta es la obra literaria. La obra literaria, claro, estar muy atento por si, cómo maneja los géneros el autor y cómo maneja, si es que incluye algunos de los términos que ahora se utilizan en femenino y masculino, ¿no? Pero para mí, pues yo siempre he respetado a todas mis colegas, a todas las personas con las que he trabajado, y no me importa si son hombres o mujeres, pero sí creo que la mujer siempre es muy dedicada. No quiero poner miles de cualidades, pero somos muy organizadas, la mayoría, ¿no? No sé. Yo conozco a mujeres muy organizadas, muy dedicadas, muy comprometidas. Ahora, puede haber mujeres que a lo mejor tienen la oportunidad y no lo hacen. También es otro asunto que si no tienen ganas o no tienen esa inquietud, ¿cómo obligar, no? Pero definitivamente la mujer tengo un poema en este libro, en el de Poeglíficos, en donde no hablo en especial de las mujeres, pero hablo de las cariátides. Cuando yo estudiaba en secundaria, me acuerdo, y yo vi esas figuras de mujer, dije, qué maravilla. Y fíjate, mujeres, eran mujeres, ¿no? Aquí está, mira, es corto, si quieres te lo leo. Sí, por favor. Eh, Fíjate que esto se escribió, déjame decirte, lo escribí en 2017. Pero bueno, el lugar de las mujeres viene de mucho tiempo atrás. Ahora es mucho más visto, mucho más discutido. Pero la mujer yo pienso que siempre ha estado ahí y qué bueno. Y hay mujeres maravillosas. Cuando lo he leído siempre lo digo a todas las mujeres del mundo. Troncos de vida, puntales del cosmos, como manos que sostienen el firmamento, centinelas perennes, testigos del transcurrir de las centurias, soberbias, imperiosas, pilares marmóreos, las cariátides sobre los hombros cargan el templo, como toda mujer van cargando su propia existencia. Por destino o expiación, alojan en su seno la memoria. Sobre su cabeza, capitel de luz, un cesto custodia oblaciones. La túnica es reflejo de su alma y la trenza vislumbre de su fortaleza. No es fácil soportar lo sagrado, soportar la vida, soportar el mundo. Las cariátides nos aclaran incógnitas, mientras las aves se posan sobre sus hombros descubiertos. Ante la desnudez del sol, líquida pesadumbre resbala de mis ojos, que son de piedra como los de ellas. A mí esas mujeres me fascinan. Y le queda a toda mujer, porque Sí, sí sostenemos nuestra vida, sostenemos el mundo, sostenemos los hogares. Es ese poema justamente queda a la perfección ¿verdad? como respuesta a la pregunta, literal, ahí está, se encierra, se engloba todo. Y, Em, y sí, se va uno a este viaje mítico,
pero lo traes al tiempo actual y está tan vigente. Sí. Así es, completamente de acuerdo. Ahora, el tiempo se nos va volando, Sí, yo poetas diría Prat, pero no nos queremos ir sin que antes nos comparta 2 ejercicios de escritura creativa. Ya sabemos que el de cajón es la lectura. No podemos, sí. privarnos de la lectura porque eso es lo que nos va enriqueciendo y lo que va haciendo que se abran otros canales de comunicación con nuestro propio ser, nuestro espíritu y también con, la sociedad. Pero otros 2 que puedan ser de utilidad a la hora de escribir un poema, ¿cuáles podrían ser? En primer lugar, bueno, alejarse de los lugares comunes, porque he leído mucha poesía en que caen los lugares comunes. Eh, he leído en concursos que llegan o algunos principiantes, etcétera, y sí he visto que hay ese defecto de los lugares comunes o un abuso del hado, ido, ando, yendo, evitar esas consonancias y asonancias que no nos llevan a nada, porque es muy importante el ritmo. Juan José Arreola decía que él leía, claro, él en narrativa, pero leía sus textos en voz alta para escuchar el ritmo, el ritmo, el ritmo. ¿Dónde caen los acentos? Ver, 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 que la acentuación no se pierda, que si la palabra quedó al final, mejor hacemos un intercambio para que no se rompa el ritmo. Y claro, o sea, tenemos, como decía eh, Eliot, tenemos que ver en toda la poesía, tenemos que ver ese ritmo, esa cadencia que no se rompa, que fluya, que fluya, que fluya. Tenemos el recurso el uso de los recursos líricos, aprender. ¿Qué es qué? ¿Qué es el oxímoron? ¿Qué es la metáfora? ¿Qué es las? Pero bien practicarlos y escribir, escribir, escribir usando todo esto. Y que tenga una intención. La intención la tiene cada uno. Me dice, pero ¿cómo haces las metáforas? ¿Cómo? Pues yo recuerdo desde muy niña, me encantaba ver las nubes y encuentras figuras, figuras. Una palabra, ¿qué significa para ti? ¿Qué te representa? Lo que te represente, haz de ahí tu metáfora. Porque las metáforas y los símiles y todos los recursos líricos tienen que entrar en este todo que es el poema, porque si no, vamos a fallar, ¿no? Y a veces se escribe muy abstractamente, que no es malo, pero es mucho más difícil para un lector. El uso de los recursos líricos es que nos llevan otra vez a tocar tierra y entender perfectamente lo que está diciendo el poeta. Mm, y sí, escribir, 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 aparte de leer, como dices, escribir mucho, practicar mucho y hacer muchos borradores hasta que esté uno satisfecho. Que es difícil también llegar a la autocrítica, no creas. A veces tienes que dejar el texto reposar y darte cuenta que le falta, que lo tienes que trabajar más, ser honesto y escribir. Eso muchos autores lo dicen, escribir escribiendo, traducir traduciendo, porque eso nos da la experiencia, ¿no? ¿Tú escribes, Ana Berta? Sí, también escribo, sobre todo poesía y a Ay, qué veces bien. minificción. Minificción, sí, también Sí, es muy interesante la síntesis. sí, Bueno, en la poesía, por supuesto, pero en la minificción es muy importante dar todo un mundo y en pocas palabras. exacto. Es interesante, ¿eh? Sí, Y no muy cualquiera lo difícil. hace, no Sí, cualquiera no. puede, porque sintetizar no es fácil. Por ejemplo, hacer una cuarta de forros de un libro. Tienes que Sí, sintetizar al máximo para dar la esencia del libro, por ejemplo. sí, sí, sí. Estoy No sé completamente si de con eso acuerdo. queda tu pregunta. Más que respondida.
Le agradezco muchísimo y Perdón, sí, no, estaba yo pensando en él, pero es Rapaun. Pound es lo que decía, que a veces es muy difícil, por ejemplo, en traducción, dar ese ritmo, el recurso lírico o la intención, pero de alguna manera se tiene que poder. Pero en la poesía, nos dice Rapaun, son básicos, la melopea, la fanopea y la logopea. Con eso se tiene ya una visión muy certera de cómo va ese texto. de cumplir con el fondo y la forma, que ambos Sí, estén sí, en sí, armonía. sí, sí. Y si hay algún oyente eh, que le guste o que se inclina o que hace traducción, pues hay que aplicar casi lo mismo o lo mismo en todo lo que uno hace eh, y tratarlo de hacer de la mejor manera posible, porque Dando recursos los hay. nuestro 100, ¿Perdón? dando nuestro 100% siempre. Siempre, sí, 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 por supuesto. Y, y tratando de encontrar lo que te dije hace rato, que es básico, la voz propia. Eso, Cuando logro. encuentras tu voz, creo que ya está más del 50% ya logrado. Así es. Pues, ¿qué le parece si nos comparte un último poema que nos pueda obsequiar aquí en Letras a Claro que Contraluz? sí. Muchas Déjame gracias. ver. ¿De cuál te gustaría? ¿Te A mí gustaría me han gustado todos los que nos ha compartido, pero ¿qué le parece de Pueglíficos? de poeglíficos? Sí, por favor. ¿Quieres que te lea el de los jinetes del apocalipsis? A ver, sí, sí, sí. Ahorita que quede mucho. Con esto cierra el libro y, y, pues es un poco deprimente ver esta visión, pero pues también es una realidad. El ojo ancestral se hace presente, origen y fin. El tam-tam del tambor no se detiene. Al vuelo todas las campanas del mundo. Las olas se duplican, el hilo del laberinto se repite. El sauce llora en todos los sauces. El desierto se subleva. 4 corceles se acercan cabalgando, majestuosos. Sus crines ondean al ritmo del viento. Sus patas levantan un polvo finísimo, nube sombría. Se rompen las cuerdas de los instrumentos. Pozos rebosantes de veneno. Sal negra, ceguera de las aves. 4 corceles se acercan cabalgando. Moscas merodean alrededor de niños hambrientos, como si sus cuerpos estuvieran cubiertos de miel. ¿No son acaso esas moscas el presagio de muertes prematuras? En su avance el caballo va arrojando migajas de agonía, y nosotros, indiferentes, transitamos sin ver al temible animal que hace escarceos hasta agotar el último mendrugo. 4 corceles se acercan cabalgando. Dolor y enfermedad en los 4 confines. Con pócimas y brebajes los combatimos. Ni sibilas ni hechiceras logran detener el ímpetu de aquel potro que salpica por doquier el mal. Y nosotros, impasibles, pretendemos ignorar al jinete sin comprender por qué oculta los antídotos. 4 corceles se acercan cabalgando, espada de 2 bordes, enfrenta cara a cara a los hermanos, con su filo se atreven a arrancarse los ojos. El brío equino ciega vidas, corta péndulos, y nosotros, displicentes, ante la cabalgadura rebosante de ira que deja el suelo tapizado de cadáveres. 4 corceles se acercan cabalgando, en desbandada las bestias acechan, ojos de león en lugar de estrellas, águilas que extirpan la piel y la devoran. El cabalgante lanza legiones de hidras venenosas, y nosotros, desdeñosos, vemos pasar al caballero negro con su látigo sin haber descifrado las señales.
El árbol fundacional se deshoja. Miríadas de aguijones de alacrán y mariposas negras anuncian muerte. Se trastoca el equilibrio del mundo, alfa y omega. Wow, wow. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, sí, pues aborda todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, Toda esa catástrofe mundial, todo ese caos y cómo a veces el ser humano se enfoca tanto en lo negativo, en el odio, en el resentimiento, en el daño a otros, ¿no? En vez de buscar esa nueva armonía, no solo con nuestros congéneres, sino también con quienes, pues con el cosmos en sí, ¿no? Estamos siempre unidos a algo mucho mayor, algo superior a claro, nosotros. Y la naturaleza es como ese medio, esa vía que nos muestra toda esa belleza del mundo y que a veces no valoramos. claro. Em, es un poema que debería de escucharse muy seguido para que todos podamos entrar en ese Escuchar esas mismo, en señales. esa Sí, sintonía, ¿sí? De sí, sí, sí. escuchar las señales y de también reflexionar y hacer una introspección realmente sincera y profunda de todo lo que tenemos que cambiar desde dentro para que se vea reflejado en el Sí, sí, exterior. sí, sí, sí. Un Y bueno, bellísimo poema el fuerte. libro, sí, el libro termina en eso, alfa y omega, porque Sí, pues ese es el rumbo de nuestra existencia, ¿no? sí. Y creo que este libro, bueno, este libro yo lo adoro. Eh, 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 Me costó mucho trabajo, me costó muchas lágrimas, mucho dolor, pero ahí está. Y están las sibilas y aparecen los animales. Por eso tenía tantas ganas de hacer este bestiario que finalmente se logró. Y desde el dolor también la poesía nos vuelve a tocar el corazón y a sensibilizarnos, ¿no? Entonces, se agradece enormemente todo Ah, este tiempo maravilloso que nos brindó. Sabemos que el tiempo no regresa y es algo muy valioso y se lo agradecemos ay, de Ana todo Betty, corazón infinitamente. al Y contrario, a ti. también, Gracias a muchas ti gracias. por esta entrevista en que creo que va a llegar a muchos, eh, ¿cómo les llaman ahora? Porque ven y oyen, eh, Espectadores, seguidores, espectadores, ¿verdad? Porque televidentes no es televisión, pero bueno, va a llegar a muchas personas y creo primero Dios. que mi afán de la poesía, vaya, no es sino poder compartir con quien, con quien la escuche, con quien la lea, y dejar algo, aunque sea un verso, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. seguiremos en contacto, Ana Berta. Claro que sí. Un gusto enorme el haber podido contar con su presencia virtual. Un honor, de verdad, Muchas entrevistarle gracias. y que nos pudiera compartir toda su sabiduría, todo su ser, su esencia a través de la poesía, a través de la traducción también. Nos faltó hablar de la otra vena que es la de la entrevista literaria, pero esperemos nos pueda acompañar más Claro, adelante nuevamente. en otra ocasión lo hacemos. Y, y claro que sí, muchísimas gracias. Y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su fina atención, por su tiempo y también por estar acogiendo la poesía desde sus hogares. Sí, Muchísimas gracias. y nosotros como poetas sembrando un poquito de lo que podemos, porque esa es un poco la misión y es el objetivo también, que alguien se quede con un poema, con un verso o Sí, con un es poema también. sí. Sí, literal, es muy recomendable lo que nos había dicho al principio, memorizarnos los poemas que más nos gusten, que sean nuestros predilectos. Es, se siente una satisfacción tremenda de poderlo recordar y vivir a través de nuestra propia memoria y de nuestras emociones que explotan al darle nuevamente esa, pues, ¿cómo decirlo? Darle vida, Esa volverle lectura es la lectura.
Sí, Exacto. sí, sí, sí. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Gracias a Que ti, Ana. tengan un excelente fin de semana y Igualmente, seguimos con más aquí en Letras a Contraluz. igualmente. Gracias. Gracias.